En este ejercicio vamos a ver el concepto de estimar, porque en la teoría hemos visto que cuando no tienes un instrumento de medida, pues haces una estimación, una aproximación, ¿no? Pues mira, imagínate la siguiente situación. Yo voy a medir, por ejemplo, la longitud de mi coche, pero como no tengo ni metro ni nada, no tengo instrumento de medida, pues bueno, pues voy a utilizar la mano, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar la mano. ¿Qué voy a medir? ¿Cuál va a ser el objeto? El objeto va a ser la longitud de mi coche, ¿no? ¿Cuál va a ser? Le voy a llamar instrumento de medida, pero vamos, ¿qué voy a usar para medir? ¿no? Lo voy a poner entre comillas porque esto no es un instrumento de medida, es lo que yo estoy improvisando para hacer esa aproximación o esa medida, ¿no? Con lo mejor que puedo, pues la palma, ¿no? De la mano. La palma. Y yo sé que mi palma está entre 15 centímetros y 18 centímetros. No lo tengo muy claro, pero está en ese rango. Entonces, yo cuando haga la medición, la primera pregunta es, ¿entre qué valores estará la longitud del coche? Si he medido 30 palmos, tú imagínate, ¿eh? Yo empiezo a medir y empiezo un palmo, y otro, y otro, y otro. Entonces termino de medir y digo, yo sé el número de palmos que yo he ido contando, ¿no? Hasta cubrir toda esa longitud del coche. Entonces, ¿entre qué valores va a estar la longitud de mi coche? Bueno, pues esa va a ser la primera pregunta. Hombre, pues tendría que ver el número de palmos, esa longitud va a tener un mínimo y un máximo. ¿Quién me va a dar el mínimo? Hombre, pues me lo va a dar lo que yo sé que mide como mínimo mi palma, ¿no? Que es el elemento o el patrón que he utilizado de medida. Es decir, yo voy a tener como mínimo de longitud, lo voy a poner ya en naranja, 30 por 15 centímetros, ¿no? Que esto da 450 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el máximo que puede llegar a medir el coche? Hombre, pues el máximo me va a venir dado por lo máximo que mide mi palma, que es 18 centímetros. Es decir, yo voy a tener 18, perdón, voy a ponerlo con el número de palmos que yo he hecho para que esté estructurado de la misma forma, ¿vale? Que el mínimo, por 18 centímetros. ¿Esto cuánto da? Pues 540. Entonces, si a mí me preguntan cuál es mi aproximación, a la hora de hacer la medida, hombre, pues yo podría decir, hombre, mi aproximación, ¿cuál va a ser? La aproximación va a ser que la longitud de mi coche
va a estar entre 450 y 540 centímetros. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el error máximo que he podido cometer? Lo pongo así. Hombre, el máximo error que he podido cometer es esa longitud máxima, la voy a poner en valor absoluto porque es un error absoluto, sería la longitud máxima menos la mínima, porque yo sé el orden de error o ese margen de error de mi, entre comillas, instrumento de medida, que es la palma, ¿no? Que es muy precario. Entonces, el error máximo que he podido cometer es la diferencia, 540 menos 450. Por tanto, son 90 centímetros. Ese sería el error máximo que he podido cometer al utilizar la palma como, pues le llamo instrumento de medida, pero entre comillas, para medir mi coche, la longitud de mi coche.